En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, una semana más con Cita con la historia, cita con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy hablando de Europa y España después de las guerras napoleónicas. Sí, como hemos ido viendo una serie de programas hasta ahora, de la Belle Époque, por ejemplo, fue el último, creo, la época de los años 20 y la época posterior, ¿no?, a cuando la decadencia de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora retrocediendo, vamos a las guerras napoleónicas, que fueron muy importantes porque cambiaron en gran medida la historia de Europa y también la de España. Ahora veremos cómo. Teníamos un editorial hoy, ¿no? Sí, vamos con el editorial, que se titula ¿Por qué gana siempre la izquierda? En la presentación del libro La Guerra Civil y los problemas de la democracia en España, en el Casino de Madrid, alguien me preguntó ¿por qué parece que siempre gana la izquierda en España? Es una pregunta interesante porque la izquierda ha ganado hasta el punto de que ha fagocitado ideológicamente a lo que solía entenderse por derecha, es decir, al PP, que hoy no se distingue del PSOE, ¿no? Creo que podemos entendernos, aunque sea de forma un tanto ambigua, con estas nociones de izquierda y derecha, aunque las mismas son muy relativas y muy ambiguas, desde luego, como ha recordado el escritor francés Arnaud Imaz en un libro interesante, reciente, que debiera traducirse al español. Bien, pues me faltaron reflejos para contestar a la pregunta, así que contesté de manera formal, pero debiera haberles dicho lo que ahora voy a decir. Más entretenimiento. Sí, en este acto tienen ustedes la respuesta de por qué gana la de izquierda. La presentación ha sido anunciada en programas de radio, en mis blogs y por otros medios, por lo que no menos de unas 100.000 personas deben haberlo conocido. ¿Cuántos están ustedes aquí? 120 personas. Alguno dirá que para los tiempos que corren no está mal, pero sí está mal, muy mal. Es un número irrisorio, aunque nos queramos consolar con que las presentaciones habituales de libros concurren muchas menos personas. Pero hay más. No había entre los presentes un solo joven universitario. La edad media podía estar en torno a los 50 años, entre 40 y 50. Por supuesto, estoy muy contento con esa asistencia, pero si no se llega a la juventud, en especial a la juventud universitaria, me temo que todo será en vano. Pues es ella la que va a suministrar los creadores de opinión pública y los orientadores de la opinión, entre otras cosas. Esto es lo que yo debiera haber dicho. La cosa empeoró a la hora de firmar. Se vendieron 13 ejemplares del libro anunciado, es decir, uno por cada 10 asistentes, más o menos. Es una realidad que la derecha no lee. Según Fernández de la Mora, que conocía el percal, no lee desde jovellanos. O lee poquito. El libro presentado explicaba, entre otras cosas, cómo, sin entender la guerra civil, será inútil tratar de entender el laberinto en que se encuentra hoy España. Insistí en que lo más importante del libro eran las consideraciones sobre la democracia, lo que es y lo que no es ese sistema de poder en general, y en un país en que todo el mundo se llena la boca con la palabra, pero sin tener apenas idea de lo que quiere decir, sin un mínimo de cultura política. En un país en que algunas formalidades democráticas se utilizan contra la democracia y contra la propia subsistencia de España. Lo hemos comentado en otras ocasiones, por ejemplo, con el rescate de la ETA, premiando sus crímenes con legalidad, dinero público, etcétera, y para convertirla en una potencia política en Vascongadas y Navarra. Bueno, pues eso es un ataque directo a la convivencia en libertad y a la propia España. La política, seguida de modo persistente con los separatistas catalanes, vascos, etcétera, que jamás fueron demócratas, es otro modo de socavar al sistema y a la propia nación. Existe en España un grave problema, como digo, de cultura democrática y que permite estos hechos, o que se impongan leyes antijurídicas llamadas de género, o la llamada Ley de Memoria Histórica, totalitaria en su concepción, identificada con los asesinos de las checas y de la ETA, como he explicado ya en varias ocasiones, y que deslegitima la transición y la monarquía. O sea, cosas como estas definen un régimen destructivo bajo el manto de algunas formalidades teóricamente democráticas, es decir, una democracia antidemocrática, como ya lo fue la República, y que va carcomiendo las posibilidades de una convivencia en paz y en libertad.
la izquierda y los separatistas, que no en vano fueron juntos en la guerra civil, que ellos mismos provocaron, pues tienen una idea muy clara de lo que debe ser la democracia, que manden ellos. La derecha, ni eso. La derecha hoy se limita a la economía, que lo es todo, según algún pensador del PP, y sin ningún principio ideológico medianamente firme. Hoy el PP, por ejemplo, pues es abortista, igual que Podemos o el PSOE, es pro ley de memoria histórica, que cumple incluso con más fervor que el PSOE, mantiene las leyes de género, continúa la política de colaboración con la ETA, o sea, de premio a sus crímenes, etcétera, etcétera. La única diferencia con los separatistas es que, más que en disgregar a España, el PP piensa en disolverla en la Unión Europea, cediendo ilegalmente a la burocracia de Bruselas la soberanía española por grandes toneladas, como dijo un ministro del PP sin que nadie le contradijera. Podríamos continuar largo tiempo denunciando estas políticas que llevan al país a la desgracia. Para todos ellos, democracia es una palabra mágica que cada uno utiliza en el sentido que mejor le conviene. O sea, pasa un poco como con la palabra Europa. Otra palabra mágica cuyo fundamento real es la hispanofobia, suponiendo que la historia de España es básicamente deleznable, o enferma, o anormal, como la caracterizaba Ortega y Gasset, el cual en estas cuestiones la verdad es que apenas dijo más que dislates. Por cierto, que muy influyentes hasta hoy mismo en la izquierda y en la derecha. ¿Y la derecha? Sí, sí. Aquí los políticos y periodistas son los más europeístas del continente y los que menos idea tienen de la historia y la cultura europeas. Sin mucha ilusión, acabo de publicar Europa, una introducción a su historia dedicada especialmente a políticos y periodistas, que son los que forman la opinión pública, ¿no? O la deforman. Bueno, pues en varias ocasiones he apoyado a Vox como el partido cuyo programa me parece más acorde con la solución a ciertos problemas que sufre el país. Pero es verdad que a ese partido le falta sustancia intelectual. Deja la impresión de que obra con consignas de ocasión, dispersándose en diversos temas sin una base doctrinal clara, sin figuras intelectuales o incluso profesionales de cierta enjundia que lo arropen. Puede decirse que esa falta la comparte con todos los partidos, pero cuando se parte de la nada, como quien dice, y como pasa con Vox, es esencial no aparecer como uno más, aun si algunas consignas y actuaciones pues puedan ser más correctas que las de los otros partidos. Bueno, pues yo pensé que ante la presentación de un libro como este, que trata de cuestiones esenciales históricas y políticas, pues que Vox y quizá otros grupos más o menos afines movilizarían a su gente, sobre todo a los jóvenes que tengan, que se supone que los tienen, para asistir al acto y adquirir y discutir el libro. No ha habido nada de eso, lo cual revela una actitud de fondo. En estas condiciones, en que diversos grupos que se consideran de derechas en el sentido de que sienten a su patria y a la libertad y la democracia, mantienen un discurso un tanto desarticulado, a menudo simplón, provinciano, hecho de tópicos, y no sienten necesidad ni interés por librar un combate intelectual serio y consecuente. Y en estas condiciones seguirá llevándolas de ganar una izquierda que en España, por cierto, nunca ha dejado de ser demagógica, antipatriótica y muy a menudo terrorista o proterrorista, con las consecuencias que estamos comprobando día a día. Lo mismo puede decirse de este programa, Cita con la Historia, que se mantiene en un gueto, no tanto por el silenciamiento que evidentemente sufre, como por el escaso apoyo y la escasa actividad de la gran mayoría de sus por ahora escasos oyentes. Otra razón por la que suelen ganar las izquierdas es que disponen de muchísimas pequeñas organizaciones, ONGs, etcétera, mientras que lo que llamamos derecha suele estar atomizado y desperdigado, y eso evidentemente dificulta cualquier resistencia. Pero como quejarse no sirve de nada si no se ofrece alguna solución, proponemos esta a nuestros oyentes o lectores, que aparte de usar las redes sociales allí donde sea posible, formen círculos de oyentes del programa. Estos círculos pueden funcionar como tertulias semanales en que se hable de todo y se propongan ideas, charlas u otros actos, y no solo en relación con este programa, sino más ampliamente. Una tertulia es un modo de organización informal que, sin embargo, puede dar muchísimo juego. El Renacimiento, por ejemplo, empezó con unas academias que prácticamente eran tertulias. Bien, seremos capaces de hacerlo. Recordamos también que la campaña 300 por 20 sigue en pie, muy lejos todavía de alcanzar su objetivo. De momento no llegan a 50 los espartanos, como los 300 que fueron a las Termópilas. Y, en fin, una observación final. En una entrevista reciente se me preguntaba, ¿la temeridad se les suponía?
Se refería al PCR Grapo. Dice, y yo contesté, lo que se nos suponía y se nos exigía era la entrega y la disciplina. Las causas erróneas, como la nuestra, no pocas veces cuentan con gente más abnegada que las causas nobles. Lo veo en la derecha, la llamada derecha, en fin, como decíamos al principio, pues donde muchos defienden la patria o la libertad, pero sin mover un dedo ni aportar un duro, como meros espectadores. Nosotros al menos nos la jugábamos. Me refiero a aquella época. Y en fin, este es el editorial. Espero que... Una entrevista muy interesante, ¿eh? La que Sí. le hicieron, hablando sobre esa época. Sí, iba al grano en todos los aspectos. Sí. Bueno, pues Bueno. yo creo que ha quedado claro en la editorial, ha quedado claro también cuál es el objetivo y el objeto de este programa, ¿no? Y es sobre todo que cale y generar opinión Y movilizar. movilizar, porque es estar como espectadores de lo que está pasando, quejándose y lloriqueando, es algo que no lleva Usted a lo nada. dice muy a menudo que hay que pasar de la queja a la acción, Sí. ¿no? Y, bueno, Sí, pues, y hay muchas maneras de actuar. bueno, hoy hablando sobre Europa y España después de las guerras napoleónicas. ¿Qué pasó en España y Europa Sí. después de estas guerras napoleónicas? Hay un periodo entre las guerras napoleónicas y la franco-prusiana, que es la que inicia lo que decía la llamada Belle Époque. Todo esto son nombres un poco convencionales, pero que son significativos, ¿no? Esta etapa se extiende, como digo, entre las guerras de Napoleón, que terminaron en 1815, y la guerra franco-prusiana de 1870-1871, de la que ya hablamos en la sesión anterior, ¿no? Y que perdió Francia. Las guerras napoleónicas redefinieron la situación europea en profundidad. Se movilizaron enormes ejércitos de millones de soldados, algo sin precedentes, pues hasta entonces las naciones e imperios de Europa empleaban ejércitos pequeños, que solo en ocasiones especiales pasaban de 100.000 o 200.000 hombres. El número de soldados muertos en esas contiendas pudo llegar a 5 millones, incluyendo bajas de guerra y enfermos, y eso aparte de los civiles. El mapa de Europa cambió considerablemente. Las guerras napoleónicas fueron la continuación de las guerras emprendidas por Francia a raíz de la Revolución Francesa, desde 1792, y unidas a estas, pues crearon un periodo bélico con intermitencias que duró 23 años. 23 años. 23 años, hasta 1815. A pesar de que Napoleón se proclamó emperador y liquidó la República Francesa, los ideales revolucionarios quedaron asociados a la marcha de los ejércitos franceses, que por otra parte contaron con gran número de tropas aliadas más o menos fieles. Porque Napoleón aspiraba a unificar políticamente a Europa, bajo la hegemonía de Francia, claro está. Además, Francia, desde Luis XIV, era la principal potencia europea. El predominio francés duró algo más de un siglo, porque con Napoleón se agotó. Naturalmente Austria, Prusia y Rusia, así como Inglaterra y otras potencias menores, pues se oponían a estos planes. Pero durante años fueron una y otra vez derrotadas por Napoleón. La paz no llegó a consolidarse nunca porque Inglaterra, que disfrutaba de superioridad naval, fomentaba una y otra vez las coaliciones contra Francia, suministrando dinero, gran cantidad de armas que producía en masa gracias a su revolución industrial, etcétera, ¿no? España pasó de aliada de Francia en un primer periodo a convertirse en una especie de herida incurable para los franceses, porque no dejaba en paz a los ejércitos de Napoleón e inspiraba resistencias en otros países, como en Rusia o en Prusia, ¿no? Tuvo un efecto moral muy grande, ¿no? Muy grande. Y finalmente el poder Napoleón se quebraría en Rusia y recibió el golpe de gracia en Waterloo, que no es Waterloo, es Waterloo. El papel de España en estas guerras fue sobresaliente, en el sentido de en que lo reconoció el propio Napoleón. Dijo: esta desdichada guerra de España fue la causa primera de todas las desgracias de Francia. Todas las circunstancias de mis desastres se relacionan con este nudo fatal. Destruyó mi autoridad moral en Europa, complicó mis dificultades, abrió una escuela a los soldados ingleses. Esta desdichada guerra me ha perdido. Eso reconocía Napoleón. Napoleón. Sí. Eso que... Bueno, al revés que en otros países, el ejército español, aunque derrotado repetidamente, nunca se rindió
y el movimiento popular de las guerrillas convirtió al país en lo que llamaban los franceses un infierno. Y les obligó a dispersar sus fuerzas sin lograr un control real del territorio y les impidió a menudo la coordinación entre unas tropas y otras, lo que les dificultaba actuar de manera estratégica, vamos a decir, ¿no? Inglaterra intervino con Wellesley, que es el más tarde duque de Wellington, el cual después de unos primeros encuentros optó por refugiarse en Lisboa, detrás de una fuerte línea defensiva, hasta que la situación mejoró gracias a la resistencia en el resto de España y a que Napoleón hubo de retirar tropas para la campaña de Rusia. En estas circunstancias, Wellesley pudo obtener varias victorias hasta lograr la expulsión de los franceses, Wellington. La resistencia española inspiró la de otros países europeos, en particular la de Rusia. El zar Alejandro I advirtió a Napoleón que si invadía el país se encontraría con una situación parecida a la de España. Pero en realidad fue muchísimo peor, porque de los 650.000 soldados franceses y aliados que invadieron Rusia, solo consiguieron volver unos 25.000. Unos 25.000 de los 650.000. Un desastre absoluto, ¿no? Y sería allí donde efectivamente caería el poder napoleónico, en 1812. Y aunque Napoleón volvió a la disputa por el centro de Europa, ya la victoria se le escaparía. Se le antojaba imposible. Sí. Aunque aquí no vamos a tratar esta guerra en España, conviene tenerla en cuenta para entender los hechos posteriores. La paz continental se organizó en el Congreso de Viena entre 1814 y 1815 con la aspiración de volver a Europa a la situación anterior a la Revolución Francesa. Una aspiración que no iba a cumplirse, claro, porque los ejércitos franceses, aunque finalmente derrotados, habían llevado consigo ideologías revolucionarias que prendieron un poco por todas partes, y los intentos de mantener el antiguo régimen fueron fracasando en la mayoría de los países. Así, en el siglo XIX, se producirían numerosas intentonas revolucionarias de corte liberal, o alguna más o menos comunistoide o anárquica, como la de la Comuna de París en 1871, y que esta se produjo en relación con la guerra franco-prusiana. Como he expuesto en Europa una introducción a su historia, es por entonces cuando van tomando forma las ideologías, que eran una especie de religiones sucedáneas, en general anticristianas o indiferentes al cristianismo, y que tratan de explicar el mundo, la vida y la sociedad y la historia, basándose exclusivamente en la razón. Este rechazo de la fe religiosa tradicional supone, sin embargo, depositar la fe en nuevas entidades como la propia razón o una humanidad abstracta, o en parte de ella como el proletariado, la raza aria, el progreso, etc., ¿no? Esto crea una especie de nuevas deidades en las que se deposita fe. En relación con ello, una de las principales fuerzas que entonces se desataron por el continente fueron los nacionalismos. Como sobre este término, así como sobre el término de nación, ha habido y seguirá habiendo discusiones interminables, expondré lo que aquí entendemos por ellos. Discusiones muchas veces bizantinas, ¿no? Nación, para nosotros, es una comunidad cultural bastante homogénea, dotada de un Estado propio. La diferencia con un imperio es que un imperio es un Estado que se construye sobre la base de una nación, pero que extiende su poder sobre otras comunidades culturales o sometiendo a otros Estados, es decir, destruyendo otras naciones. En cambio, el nacionalismo es la idea salida de la Revolución Francesa que desplaza la soberanía del monarca, al que solía llamarse por eso el soberano, y la deposita en la nación, en el pueblo. Por lo tanto, el nacionalismo es una doctrina democrática salida de la Revolución Francesa, aunque puede adoptar rasgos no democráticos, como a veces ha ocurrido, ¿no? Sin embargo, las naciones son muy anteriores al nacionalismo. El nacionalismo es una ideología que se basa en la nación, en una concepción de la nación, pero la nación es anterior. En Europa, los países del arco atlántico, desde Escandinavia a España, pasando sobre todo por Inglaterra y Francia, pues son naciones desde la época de las invasiones o Alta Edad Media. Ya hemos hablado aquí de estas cosas, ¿no? En cambio, el centro y el este de Europa estaba dominado por imperios desde la edad de supervivencia o Alta Edad Media, como decimos, y la confusión. Hay que decir que la confusión entre nación y nacionalismo ha dado lugar a auténticos disparates, como sostener que la nación española solo existe desde la Constitución de 1812, que atribuyó justamente la soberanía a la nación. Es una constitución nacionalista. De haber sido así, España habría seguido sin existir, porque aquella Constitución casualmente nunca fue cumplida. Nunca fue realmente cumplida, ¿no?
Los nacionalismos iban a convertirse en formidables arietes que harían difícil la vida de los imperios del centro y el este de Europa y terminarían por destruirlos en la Primera Guerra Mundial al dotar a diversas comunidades culturales de estados propios, es decir, a convertirlas o volver a convertirlas en naciones, como así Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etcétera, ¿no? Bien, pues curiosamente Francia salió bien librada de sus guerras por Europa, gracias en gran medida al talento político de Talleyrand, de modo que perdió su rango de primera potencia, pero mantuvo sus fronteras de antes de la Revolución. Entró también en un periodo de inestabilidad. El intento de volver al absolutismo fracasó con una pequeña revolución en 1830 que instaló una monarquía semiliberal, la cual duró hasta 1848, cuando una revolución que afectó a varios países europeos, se extendió por Europa, pues derribó a la monarquía e implantó la Segunda República Francesa. La Segunda República también tuvo muy corta dirección, porque al final de ella salió en 1851, después de algunos avatares, el golpe llamado del 18 Brumario de Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, que implantó por plebiscito popular un segundo imperio. Contra Luis de Bonaparte tiene Carlos Marx una obra célebre, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, Luis Napoleón Bonaparte se llamaba. Bien, el segundo imperio duró casi 20 años, hasta la guerra franco-prusiana, con la que empieza, como se recordará, la Belle Époque. Este segundo imperio dio al país estabilidad que le permitió rehacerse y volver al rango de una de las primeras potencias europeas. El país se desarrolló económicamente de modo consistente y volvió a construir un imperio en África y en Indochina. Y París fue remodelado, convirtiéndose en la gran capital europea, monumental y racional, ejemplo para otras muchas reformas urbanísticas en todo el mundo, diría yo, ¿no? El canal de Suez, por ejemplo, fue promovido por Francia, aunque sus mayores beneficiarios serían seguramente los ingleses, porque redujeron de manera efectiva las distancias con sus posesiones del Índico y además a lo largo del Mediterráneo se crearon Malta y Gibraltar, fueron otros puntos en los que se apoyaba el dominio comercial y en parte político también inglés, ¿no? Pues don Pío, si quiere lo dejamos aquí justo en este momento. Bien. Hacemos una pequeña parada publicitaria y volvemos de inmediato en Cita con la Historia, sí. Cita con don Pío Moa. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Nos habíamos quedado como el canal de Suez, al que favorece sobre todo, a pesar de haberlo hecho los franceses, es a los ingleses. Sí, bueno, en fin, también a Francia. También a Francia, ¿no? Desde Indochina y demás. Bueno, hay que decir también que Francia continuó siendo un gran foco de cultura, de alta cultura, que nunca había decaído, al revés que la española, que sí decayó, y marcó aún más que la cultura inglesa los rumbos europeos en el arte y la literatura, Balzac, Stendhal y muchos otros, ¿no? Asimismo, la ciencia y la técnica francesa continuaron destacando a gran altura. Dentro de lo que fueron los cambios políticos, en 1853-56, el segundo Bonaparte luchó victoriosamente contra Rusia, esta vez aliado de Inglaterra, en la guerra de Crimea. Esto muestra un poco cómo cambian las alianzas y las cosas históricamente, ¿no? En cambio, fracasó en su aventura en México, donde quiso imponer a un emperador liberal y más o menos satélite de Francia, Maximiliano I, el cual terminó fusilado por los mexicanos de Benito Juárez en el 867. Parece que fue por entonces cuando se acuñó el término Latinoamérica o latinoamericano para difuminar la impronta española. En suma, Francia no salió demasiado perjudicada de las guerras napoleónicas, se rehizo muy bien, sufrió algunos movimientos revolucionarios que llevaron a un segundo imperio, el cual volvió a hacer del país una de las principales potencias europeas, aunque terminara desastrosamente con la derrota ante Prusia y la revolución de la Comuna, que dio lugar a, como sabemos, a la Tercera República. Al este de Francia desapareció, otra consecuencia de estas guerras, pues fue la desaparición del llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que durante 8 siglos había definido en gran medida la política en el centro de Europa, ¿no? Quedó en su lugar una confederación germánica de 39 estados, muy poco funcional y muy inestable, debido a la rivalidad entre Austria y Prusia por dominar el conjunto.
En 1848, la Revolución de París se contagió a los estados alemanes. Tuvo un carácter liberal y republicano, se le llamó la Primavera de los Pueblos, pero resultó, ahí quizás ven a las primaveras árabes, yo creo que se inspiró de aquí, pero resultó poco masiva y fue reducida por tropas austríacas y prusianas y también con ayuda rusa. Ese mismo año, en 1848, aparecía el Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, que empezaba así: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada para conjurar ese fantasma. Era el comienzo del marxismo, presentado como teoría científica de la historia, basándose en la crítica del liberalismo y del capitalismo por una parte, y de los llamados socialismos utópicos por otra. En realidad, el eco inmediato del marxismo y de Marx fue muy escaso, y Marx moriría en 1883 un tanto olvidado, ¿no? Su influencia, en cambio, fue creciendo después de su muerte, sobre todo en Alemania. Hacia finales del siglo se fueron formando dos corrientes dentro del movimiento marxista, una que mantenía íntegras las tesis de revolución violenta y dictadura del proletariado, y otra más reformista y gradualista, pero que cada vez se alejaba más de muchas de las ideas de Marx. La tendencia reformista fue haciéndose predominante en el Partido Socialdemócrata Alemán, mientras que el Partido Bolchevique de Lenin mantuvo la pureza doctrinal, si así se quiere ver. Lenin lograría dirigir una revolución marxista en circunstancias realmente extraordinarias. Fue una revolución que casi se puede decir que la hizo Lenin mismo, porque tuvo que luchar contra todo el comité central de su partido, ¿no? Casi todo, no todo, pero casi todo, ¿no? Casi todo. Una revolución, o sea, esto fue en 1917, es decir, 34 años después de la muerte de Marx y 65 después del Manifiesto Comunista. Estas diferencias nos pueden dar una idea de cómo las ideas muchas veces van calando a lo largo de bastante tiempo. Desde un punto de vista histórico amplio no es tanto. Así que el marxismo se convertiría en la doctrina de una rapidísima expansión política y militar, que ya hemos examinado en otra sesión durante el siglo XX, y hoy día continúa influyendo mucho en los ámbitos universitarios y académicos occidentales, no solo occidentales, a pesar de sus terribles experiencias y de las evidentes falsedades de base, ¿no? En cuanto a la rivalidad entre Prusia y Austria, que en buena medida era la rivalidad entre la Alemania protestante y la católica, pues dio lugar a una corta guerra en 1866 con victoria de Prusia, que Prusia quedó como núcleo aglutinador de la nación alemana, mientras que Austria y Hungría formaban el Imperio Austrohúngaro, que iba a durar solo medio siglo hasta su disolución al terminar la Primera Guerra Mundial. En relación con esto, pondremos al final una marcha célebre, la Königgrätzer Marsch, o Marcha de Königgrätz, que Königgrätz es la victoria de Prusia sobre Austria. Se le llama también Sadowa. Esa la pondremos al final del programa. Tiene un aire prusiano, pero no puede ser no puede serlo más. Bueno, pues por terminar, de momento, o sea, antes de entrar en España e Inglaterra, pues otra de las potencias vencedoras de Napoleón fue el Imperio ruso, que se agrandó con Finlandia y otros territorios y pasó a influir en el resto de Europa como la potencia más conservadora, ayudando a otros estados a combatir las revoluciones. Del Congreso de Viena había salido una llamada Santa Alianza con Rusia, Prusia y Austria para garantizar las monarquías tradicionales. Y salió también una cuádruple alianza de estas mismas potencias, más Inglaterra, para mantener a raya a Francia. Es decir, Francia se le consideraba un poco como se ha considerado en el 20 a Alemania. O sea, como el origen de todos los males y todas las revueltas, ¿no? Bien, pues aquellos designios de estabilizar una Europa, digamos, tradicional, o en parte absolutista, pero cada vez menos, claro, pues naufragaron precisamente en la Guerra de Crimea, de 1853 al 56. El motivo fue que Rusia trataba de abrirse paso hasta el Mediterráneo a costa del Imperio Otomano, el cual se hallaba en plena decadencia. Inglaterra y Francia consideraron este designio ruso pues como un peligro para sus intereses y declararon la guerra a Rusia. Y vencieron después de una dura campaña que costó
pues un número de bajas muy alto en todas las partes, ¿no? Fue muy difícil vencer a Rusia, ¿no? Entre Francia e Inglaterra y algún otro pequeña potencia, y además con cierta hostilidad de Austria, ¿no? O sea que se habían destruido las alianzas creadas para mantener la estabilidad europea, ¿no? De Rusia hay que decir además que suprimió la servidumbre tan tarde como 1861 y asimismo el hecho de que, surgiendo casi de la nada, creó una alta cultura de primerísimo nivel en literatura, artes y también en ciencia. Una cultura destacada, muy destacada. Y surgiendo de una, en fin, aparentemente no había nada en Rusia, un país bárbaro y atrasadísimo. Pues de repente, en fin, son muchos, es un fenómeno extraordinario, ¿no? Son muchos los que consideran a Dostoyevsky, por ejemplo, como los más grandes novelistas de la historia. Sí, sí. Bien. Y es curioso, perdóneme un pío, como luego, quizás para justificar la Revolución Rusa, no se nos dice cómo fue un país que en su época avanzó muchísimo, ¿no? Sí, era el país que más se estaba industrializando y desarrollando antes de la Revolución. Antes de la Revolución. Antes de la Revolución. Bien, en fin, pero de las guerras napoleónicas la gran ganadora fue Inglaterra y la gran perdedora fue España. Y ahora vamos a ver un poco cómo fue. Las dos cosas además estuvieron relacionadas hasta cierto punto, porque Inglaterra sufrió muchas menos pérdidas humanas y materiales que el continente y salió como la principal potencia europea y por tanto mundial. Había oficializado su dominio sobre Irlanda, creando en 1801 el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y en las contiendas con Francia aprovechó a fondo su superioridad naval, que fue completada en la batalla de Trafalgar, para arrebatar a Holanda sus colonias y quedarse con las más estratégicas, como Malaca, Ceilán y Sudáfrica. Estas le garantizaban el dominio del comercio con Oriente y el Índico, un poco a la manera como en el Mediterráneo eran Malta, Gibraltar y Suez, ¿no? En Escandinavia, también arrebató a los holandeses la Guyana, en América, y la isla Trinidad a España. En Escandinavia separó a Noruega de Dinamarca y la unió a Suecia. Esto para ver la autoridad que tenía entonces Inglaterra en todas partes, ¿no? Por cierto que en esta unión de Suecia y Noruega duraría algo menos de un siglo, porque en 1905 los noruegos decidieron separarse. Suecia movilizó a sus tropas para impedirlo, pero Londres le advirtió severamente contra cualquier iniciativa en ese sentido, y Suecia tuvo que conformarse. Luego han dicho que había sido una separación muy civilizada. Sí. A ver, claro. El poderío naval inglés, en fin, se volvió absolutamente incontrastable para cualquier otra potencia. En el interior de Europa, Inglaterra favoreció el equilibrio de potencias de tal manera que ninguna otra se hiciera hegemónica y que no pudiera amenazar la primacía inglesa. Y el imperio inglés, en el que, como ocurría con el español, el sol no se ponía nunca, se iría convirtiendo a lo largo del siglo XIX en el más extenso de la historia, abarcando hasta un quinto de la superficie emergida. Al mismo tiempo, se convirtió en el país más rico de la Tierra, por haber sido el primero en llevar a cabo la revolución industrial. Tras un breve periodo de crisis económica de posguerra napoleónica, Inglaterra no dejó de crecer, sin abandonar su posición principal en el mundo, hasta que esa posición empezó a ser desafiada por Alemania en Europa y por USA en América ya en el último cuarto de siglo, ¿no? Y ya en el siglo XX mucho más, ¿no? Sí, pero vamos, fue el siglo XIX, mientras que España fue desastroso, Inglaterra... Ahora lo veremos. La época hasta 1870 pasó por dos periodos en Inglaterra, el de Jorge III, que se volvió loco, y el de Jorge IV, para entrar en la época victoriana, que se extiende desde 1837 hasta final de siglo. Y esta época marca el apogeo de Inglaterra en todos los sentidos, no solo económico y militar, principalmente naval, claro, sino en el cultural, con una producción científica, literaria y técnica realmente asombrosa. Fue una gran época literaria, particularmente la novela, con Dickens, las hermanas Bronte y muchos más autores, en que aparecen o se desarrollan géneros nuevos, como el policíaco, el de aventuras, etcétera, ¿no? En verdad fue una gran época novelística en muchos otros países europeos, en especial Francia, que compite en ese terreno con Inglaterra, aunque su literatura tiene un espíritu bastante diferente, ¿no? Aunque quizá es Rusia donde adquiere mayor profundidad la literatura. Pujanza. ¿no? Más que pujanza, profundidad. Profundidad. Sí.
En la ciencia se fueron sucediendo los descubrimientos en todos los órdenes, desde la medicina, con las vacunas, hasta la geología. Me refiero a Inglaterra, a Gran Bretaña, porque los escoceses, quizá los hitos de máxima trascendencia fueran la teoría electromagnética de Maxwell, que era escocés. O sea, se ha dicho exagerando, ya lo comentamos alguna vez, se ha dicho exagerando que el siglo XIX fue obra de 3 escoceses, de Maxwell y otros 2 del siglo anterior, Adam Smith y David Hume, que un poco moldearon la economía. En fin. Algo así como se ha dicho, también exagerando, es más bien una frase ingeniosa, que el siglo XX es obra de 3 judíos, o sea, Marx, Freud y Einstein, ¿no? Sí, pero bueno, la influencia fue real y muy grande, indudablemente. Y eso teniendo en cuenta que Freud era ateo, Marx más despreciaba totalmente a los judíos, etcétera. Pero bueno. Bien. Y no menos, en otro campo, no menos importancia tuvo la teoría de Darwin, que iba a influir enormemente no solo en el ámbito científico, sino también en el pensamiento y en la filosofía de toda Europa, como base para distintas ideologías y justificación o explicación teórica del imperialismo y el racismo. La teoría de Darwin ha sido objeto de muchas críticas científicas, pero parece que las va resistiendo, aunque haya tenido que refinarse para adaptarse a nuevos descubrimientos. En la ciencia funciona a base de hipótesis que luego se comprueban o no, y muchas de ellas, la mayoría, probablemente quedan descartadas a través de la experimentación, ¿no? Y la observación. En la época victoriana fue también una época de un moralismo estricto que ha sido tachado de hipócrita y pacato, sobre todo en el terreno sexual, pero que se cumplía en buena medida y estaba en la base del espíritu con que se abordaron muchas mejoras sociales, como el mayor derecho a la propiedad de las mujeres, o destacablemente la abolición de la esclavitud, en la que Inglaterra fue pionera, también persiguiendo el tráfico de esclavos de otros países. Y eso pese a haber sido antes el país más traficante de esclavos del mundo. El principal país, sí, efectivamente. Después de haber desplazado a Holanda del primer puesto, ¿no? La decisión antiesclavista, basada en movimientos religiosos, fue más notable porque aquel tráfico había cimentado muchas de las grandes fortunas inglesas. Inglaterra fue también el primer país liberal, o más o menos liberal del mundo, y aquel en que este sistema funcionó mejor, sin llegar a democratizarse hasta la Primera Guerra Mundial. Así como la mayor parte de Europa, los movimientos liberales dieron lugar a graves disturbios, revoluciones y guerras civiles. En Inglaterra no se pasó de disturbios, más o menos recurrentes, y violencias localizadas, aunque con tendencia a aumentar hacia el final de la era victoriana, así como por la resistencia de Irlanda a sus dominadores. En líneas generales, las clases bajas inglesas respetaban mucho más que en el continente a las clases altas. Había un respeto bastante profundo hacia una aristocracia burguesada, o una burguesía aristocratizada, como se quiera decir, ¿no? Además, las colonias ofrecían una salida fácil para millones de personas que se sentían oprimidas o vivían en la pobreza en la metrópoli. Podían emigrar a las enormes posesiones exteriores, ¿no? Por supuesto, aquella época de esplendor tuvo su lado más oscuro, como lo tienen todas las glorias. La colonización de nuevos territorios acompañó a menudo de matanzas y exterminio de indígenas. En la India dio lugar a hambrunas recurrentes. Las guerras del opio con China en la década de los 40 fueron también, no hubo una sola, fueron también un ejemplo de abuso comercial y político, obligando a China a aceptar un comercio que degradaba a su sociedad, sobre todo a la juventud, y a imponerle la ocupación de Hong Kong. El sistema social inglés era extremadamente clasista, regido en gran medida por el dinero. Las leyes eran muy rígidas y las clases altas no tenían mucho reparo en explotar de manera inmisericordia a los trabajadores, incluyendo mujeres y niños, aunque con el tiempo se fueron corrigiendo los peores abusos, ¿no? La sociedad se hizo más urbana e industrial a base, en gran medida, de desposeer a una masa de campesinos, no dejándoles más salida que trabajar en las fábricas o en las minas en condiciones brutales. Uno de los sucesos más característicos del siglo anterior y del XIX fue lo que se llamó la limpieza de las Highlands, en Escocia. Allí fueron expulsadas decenas de miles de familias de los campos en que habían vivido desde la prehistoria, incendiando sus viviendas y matando a los que más se resistían, a fin de dedicar las tierras a pastos para las ovejas. La limpieza se hizo con auténtico terrorismo, y muchos lo justificaron arguyendo que la raza céltica era inferior a la anglosajona,
que la anglosajona era la que representaba el progreso y por tanto tenía derecho a hacerlo, ¿no? Y aún fue peor la gran hambruna irlandesa entre 1845 y 49, en la que murió directamente 1 millón de irlandeses y otro millón tuvo que emigrar en condiciones desastrosas, persistiendo además sus efectos durante bastantes años más. Pues si quieres, don Pío, vamos a hacer la última parada publicitaria y encaramos directamente los últimos minutos del programa. Ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Estamos viendo las consecuencias que, a pesar de haber sido un siglo supuestamente muy bueno para Inglaterra, lo fue, pero tenía algunas cosas negativas, ¿no? Como algunas la muy negativas y muy graves, pero bueno, hay que reconocer también las positivas, ¿no? Sí. La política liberal inglesa, por ejemplo, hablando de Irlanda, pues Irlanda producía gran cantidad de alimentos, pero estos no podían llegar a los millones de hambrientos porque no podían pagarlos, lógicamente. Y como no podían pagarlos, pues se ponían guardias en los almacenes de alimentos para evitar que fueran asaltados, ¿no? La raíz de este problema de Irlanda se encuentra en la anterior invasión de los ingleses, los cuales se apropiaron de las tierras fértiles, redujeron a los irlandeses a una economía de subsistencia a base de patatas. Y una enfermedad de la patata causó la catástrofe. Y las medidas paliativas tomadas por el gobierno inglés quedaron en una ridícula parodia al lado de la magnitud del desastre. También entró ahí el extendido desprecio por la raza céltica, que se acompañó de la por entonces aceptada teoría de Malthus, según la cual la población crece más rápidamente que los recursos, por lo que los muertos por hambre venían a ser un remedio de la naturaleza a tan lamentable tendencia, ¿no? Aumentar la población. En fin, creo que estos rasgos bastan para dar una idea muy grosso modo de la situación histórica de Inglaterra. Y con esto entramos en España, donde la situación fue casi exactamente la contraria. Antes de la invasión napoleónica, España era una de las grandes potencias mundiales, la tercera o cuarta, con un imperio enorme. Este imperio había vivido, igual que la metrópoli, en una paz interna más prolongada que la mayoría de los países europeos. España tenía la tercera flota más potente del mundo y existía un relativo florecimiento cultural. Al terminar aquellas guerras, el país se encontraba entre los vencedores y con un enorme prestigio moral en toda Europa por su resistencia, ¿no? a Napoleón, sí. Pero al mismo tiempo se encontraba literalmente devastado, siendo probablemente la nación europea que más había sufrido. Había tenido entre 300.000 y medio millón de muertos para unos 12 millones de habitantes. Salía con el transporte y la economía desarticulados. Liquidada la manufactura lanera de Castilla y la cabaña de ovejas merinas, se las habían comido las tropas. Y en quiebra financiera y con la flota destruida, pues aunque la mayor parte de ellas había permanecido a salvo después de Trafalgar, pues había quedado desatendida y pudriéndose en los puertos. Un inmenso tesoro histórico-artístico, junto con archivos y bibliotecas, fue también saqueado o destruido. Y por primera vez en siglos, el país quedó internamente dividido entre tradicionalistas y liberales. Esta catástrofe de las guerras napoleónicas iba a repercutir en la historia de España durante más de un siglo. En fin, o sea, de manera que España fue realmente la gran perdedora de aquellas contiendas que truncaron la evolución anterior del país. Es decir, habiendo salido vencedora contra los franceses, al final fue la gran perdedora de todo esto. Efectivamente. Y no menos desastrosa fue la gran mediocridad demostrada por la clase política y en general por la clase alta, que, en fin, gran parte de ella había colaborado con los invasores franceses y otro sector mostraba un extremado servilismo hacia Inglaterra y una incapacidad total para sacar provecho de su posición de teórica vencedora. El Congreso de Viena, por ejemplo, el enviado español, era el Marqués de Labrador, pues demostró una ineptitud extrema y sirvió de irrisión a los demás representantes. El propio Wellington lo había caracterizado como el hombre más estúpido que he conocido. Luego las disputas que hubo entre Fernando VII y su padre, Carlos IV, y luego... Sí, bueno, en fin, pasamos de ello de momento. Sí, ¿no? sí. En fin, estas circunstancias favorecieron también el antiguo designio inglés de convertir al imperio español en una especie de colonia económica, dominando su comercio y sus finanzas. Poco antes de intervenir en España contra Francia, Wellington había estado a punto de atacar por tercera vez el Río de la Plata. O sea, los ingleses habían atacado en 1806 y 1807, habían intentado adueñarse de los territorios españoles de la actual Argentina y Uruguay, pero habían sido derrotados.
Cuando se produjo la sublevación popular de 1808 contra los franceses en España, pues Wellington se encaminó aquí, convirtiéndose así de pronto Inglaterra en un país aliado. La propia España pasó de actuar como aliado sometido a Napoleón, porque era una alianza de sumisión, a convertirse en pesadilla para Napoleón. La conducta inglesa en España distó mucho de corresponder a un aliado leal. Sus tropas cometieron saqueos, asesinatos y destrucciones como en territorio enemigo, ayudando así a la devastación general. Dados sus fracasos y derrotas en el intento de apoderarse directamente de Hispanoamérica, otra anterior había sido la de Cartagena de Indias, las de Lez, etcétera, que hemos hablado también. Por parte de los ingleses, efectivamente. Pues Londres aprovechó el desbarajuste español en las guerras estas napoleónicas para actuar a través de agentes como Miranda y a través de la masonería, y apoyando a los criollos que, aprovechando la guerra en España, intentaban independizar los territorios hispanos. En el Congreso de Viena, el delegado español, del que hemos hablado, intentó que los demás países vencedores apoyaran a España contra los rebeldes de Hispanoamérica, pero Inglaterra obstruyó la iniciativa por sus evidentes designios, y las demás potencias se mostraron indiferentes. Por lo tanto, a los estragos de la guerra en la metrópoli se añadieron las guerras en América. Estas guerras fueron mayormente civiles, ya que España apenas estaba en condiciones de mandar refuerzos, y los más numerosos que pudo haber enviado fueron saboteados por la sublevación de Riego en Andalucía, probablemente orquestada por la masonería también. La acción de Riego y otras rebeliones en la península determinaron finalmente la victoria de los independentistas, que a su vez fueron ayudados por Inglaterra, incluso con el envío de tropas. España, así, se encontraba empobrecida, sobreendeudada, semidesarticulada y con pérdida de la mayor parte de su imperio. Era la peor situación en que se veía envuelta desde el reinado de Enrique IV. Fue previo a los reyes católicos. Lo que pasa es que en esta ocasión no surgieron figuras como las de aquellos reyes. Peor todavía que aquella serie de desastres fue la mencionada división interior del país entre los liberales y los tradicionalistas o absolutistas. El liberalismo había llegado a España, desgraciadamente identificado con la invasión francesa, con sus destrucciones y saqueos, sus injurias a la Iglesia Católica, etc., y también con la acción de unos aliados ingleses no del todo recomendables. Por ello, una mayoría de la población aspiraba a volver al absolutismo monárquico, que tampoco respondía a una tradición española, sino más bien francesa. Parte de los liberales elaboraron una constitución a imitación de la de USA, aunque más farragosa, y que trataba de asentarse en tradiciones españolas de la época de los Austrias y de la Escuela de Salamanca. También la Escuela de Salamanca incidió en la Constitución de USA. Curiosamente, fue estudiadas varios autores españoles del siglo XVI. Sin embargo, la reacción popular se volcó mayoritariamente a favor del rey Fernando VII, cuya conducta deplorable con Napoleón era ignorada. Aquel rey ha pasado a la historia como uno de los peores que ha tenido España, pero la realidad es que los liberales que luchaban contra él no eran mejores. Tras imponer al rey, no solo, impedir el envío de tropas a América, e imponer al rey la Constitución, que nunca llegaría a funcionar debidamente, pues crearon una verdadera algarabía, el trienio liberal, que dio paso a la invasión de los llamados 100.000 hijos de San Luis, que acabaron con el experimento, ¿no? La tensión entre liberales y absolutistas se mantuvo, y a la muerte del rey estalló una nueva y ruinosa guerra civil que duró 7 años, entre 1833 y 1840, y causó muchos más muertos en proporción que la guerra civil del 36. La guerra trajo consigo hechos como la desamortización de Mendizábal, que volvió a ocasionar tremendos daños al patrimonio histórico-artístico y expulsó de las tierras eclesiásticas y otras a gran número de campesinos, creando bandolerismo y mendicidad masiva. También fueron los liberales los que comenzaron las represalias sobre familiares de sus enemigos, fusilándolos, lo que dio al conflicto un carácter especialmente cruel. Podemos decir que fue una lucha entre quienes trataban de mantener un régimen ya anacrónico y quienes querían modernizar al país sin estar ni de lejos a la altura de la tarea. Esto casi nunca se dice, pero es así. Es decir, el Fernando VII, en fin, evidentemente fue un rey nefasto, pero tuvo también algunos aciertos. Pero por ejemplo, el Museo del Prado se lo debemos a él. El Museo del Prado, según Azaña, valía más que la República y la monarquía juntas. No, y luego además usted ha dado
ha dado una clave, es como los opositores a Fernando VII tampoco, claro, era tampoco el problema. acertaron. En cuanto en fin, la victoria liberal no dio paso a un periodo de paz creativa. Los liberales, divididos en dos facciones, moderada y exaltada, como es sabido, aunque luego cambiaron los nombres, se disputaron el poder mediante pronunciamientos militares, en su mayoría provenían de la facción más izquierdista de los liberales, organizaron matanzas de curas y finalmente desembocaron en una de frailes, desembocaron en una primera república literalmente demencial, Sí. hasta que la Restauración puso bastante orden en el país, que fue también un régimen liberal, pero vamos, mucho más razonable, ¿no? Entre tanto, la universidad alcanzó su nivel más bajo, del que quizá no se haya recuperado totalmente aún hoy, y la alta... Porque yo creo que estamos en esa línea ahora mismo. Todavía, hoy es un... En fin, no vamos a hablar de eso ahora. Y la alta cultura española siguió los movimientos continentales del romanticismo, realismo y naturalismo, pero varios pasos por detrás y con menor calidad e influencia que los de otros países. Quienes llevaban la batuta eran Francia e Inglaterra sobre todo, e incluso Italia un poco, y Rusia por otra parte, pero de una manera muy propia, ¿no? Científicamente y técnicamente el país produjo muy poca cosa también. Con todo, así como Inglaterra vivió un periodo de apogeo y gloria, con un lado siniestro, España vivió un periodo siniestro con algunos aspectos más positivos. La bolsa se fundó con Fernando VII también. La ley Moyano intentó superar el analfabetismo mayoritario y regularizar la enseñanza. Las ciudades se desarrollaron poco a poco y se modernizaron. Comenzó la construcción de ferrocarriles, se introdujo el sistema decimal, etcétera, ¿no? O sea, eran medidas de modernización importantes, aunque los resultados fueron mediocres, con una universidad más mediocre todavía, en un país que de ser una de las primeras potencias mundiales había pasado a un segundo o tercer rango, muy supeditado además a la política inglesa. Gibraltar y Londres, por ejemplo, se convirtieron en centros de conspiraciones a través de las lógicas masónicas. Y así como, podríamos decir en resumen, que así como culturalmente el siglo XVIII en España fue un siglo francés, o afrancesado en gran medida, no por completo, en el siglo XIX siguió siéndolo también un poco muy influido por Francia, aunque políticamente resultara más bien un siglo inglés. Fue probablemente el peor siglo de la historia de España. Y de él vienen muchos tópicos absurdos, como el del carácter intrínsecamente cainita y guerra civilista de España, que se repite como... Y eso es una herencia del siglo XIX, no es de la historia de España en general. Muy al contrario. Yo creo que no hemos levantado cabeza quizás desde el siglo XIX, este breve periodo de tiempo en el siglo XX, ¿no? Sí, efectivamente. Y parece que hay una tendencia extraña y difícil de explicar su razón a volver a lo peor de nuestra historia, a base de falsificar lo mejor. Sí, sí. Y de denigrar lo mejor. Lo mejor. Lo hablamos en relación con el franquismo, con por el franquismo, ejemplo, ¿no? Que ha sido quizás lo que más se haya salvado en el siglo XX. Por supuesto. Y del que seguimos viviendo en lo que podemos seguir viviendo. Sí, sí. Porque eso también nunca se dice. Pero muchas leyes del franquismo siguen en pie. Sí, la base económica del franquismo es la que ha permitido el desarrollo posterior, aunque un desarrollo bastante desigual en muchos aspectos. En fin, lejos de ser como le llamaban, un erial cultural. Fue una época bastante, no vamos a decir brillante, pero sí importante, muy importante, mientras que ahora sí que se puede hablar de un páramo cultural. En fin, hemos hablado y seguiremos hablando de eso. Es necesario defender la verdad y defenderla tanto más cuanto más ultrajada se encuentra. Pues, don Pío, ¿nos falta algo más? Yo creo que con eso podemos escuchar es lo que le iba a decir. la marcha prusiana, que aunque hemos prescindido ya de las canciones al final por una excepción. Esta merece la pena. Bueno, todas merecen la pena, pero vamos. Le dejo a usted que diga el título, porque yo soy incapaz. Sí, la marcha de Königgrätz. Königgrätz. O Königgrätz. Königgrätz. Königgrätz March. Vale. Bueno, pues con esto nos despedimos, don Pío. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana aquí en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa. Y si me va a permitir, yo voy a aconsejar un buen regalo para estas Navidades, aunque estamos a tiempo, y es Introducción a la Historia de Europa.
Eso sería un buen regalo para empezar. Sobre todo para políticos y periodistas, Claro. a quienes va dedicada, que estoy seguro que no le van a hacer el menor caso. Yo, cuando usted me regaló a mí el primer ejemplar, ponía a los periodistas. Me lo tomé como un halago, en mi caso. Muy bien. Pero creo que la mayoría, por desgracia, no se van a dar por enterados. Bueno, yo lo recomiendo fervientemente este libro. Nos despedimos con la marcha que ha dicho don Pío Moa y les esperamos aquí la próxima semana en Cita con la Historia, Cita con don Pío Moa.